Saludos, soy Jorge Saravia. Les invito a ver mi entrevista en temas de vanguardia de Intras sobre planeación financiera. Espero sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. El reto de las organizaciones es entender que yo, cuando quiero pensar en la dirección, debo salirme de los silos de conocimiento, es decir, dejar de entender que pensar en finanzas es un área y pensar en estrategia es otra. Yo debo integrar esos conocimientos partiendo de que la organización tenga un lenguaje común, un lugar común, y entender que las finanzas al final lo que están haciendo es permitirme reescribir una estrategia derivada de una estructura, de entender el ecosistema, entender un propósito, un modelo de negocio y una meta. ¿Qué tienen que hacer? Entender el valor como lugar común y el lenguaje financiero como lugar común. Pensar financieramente no es equivalente a formular modelos. La formulación tiene su lugar, pero la formulación surge de comprender una problemática y es comprender que una organización es un fenómeno económico que consigue recursos de quien los tiene, los invierte en una infraestructura que permite operar buscando la colocación de un producto en un mercado que lo demanda o no, pero para lograr un propósito. Si yo entiendo eso, puedo construir modelos. Pero si yo construyo el modelo sin entender lo anterior, es muy probable que el modelo no refleje la realidad y me lleve a conclusiones que no están permitiéndome entender el comportamiento del negocio. Por esto, primero, entienda la empresa, luego piense en las cifras. Usualmente las organizaciones tienen tres niveles de conocimiento o de pensamiento estratégico: el nivel corporativo, el nivel competitivo y el nivel funcional. El experto en la parte funcional no necesariamente entiende la parte competitiva, el competitivo no necesariamente entiende la funcional, pero para llegar a un lugar común, ambos tienen que ser capaces de reescribir sus iniciativas en un lenguaje financiero. ¿De quién la responsabilidad de entender cómo traducir sus ideas en finanzas? Del experto en la parte competitiva, del experto en la parte funcional, del experto en la parte competitiva, corporativa. Es importante entender que traducir ideas en términos financieros no es responsabilidad del gerente financiero, es responsabilidad de quien construye las iniciativas y construye las ideas. Yo no puedo pedirle a un gerente financiero que sepa de mercadeo, no puedo pedirle a un financiero que entienda de producción, pero sí puedo pedirle a un gerente de marketing que entienda de finanzas o a un gerente de producción que entienda de finanzas, para así poder traducir su conocimiento en ese lenguaje común y en el lugar común que es la creación de valor. Nosotros estamos en ecosistemas, o las organizaciones están en ecosistemas tremendamente cambiantes y volátiles. Cuando quien dirige la organización comprende esto, tiene el efecto, o usualmente pasa, que se siente perdido, se siente sin norte, puesto que lo que entiende como coherente de golpe ya no lo es en el cambio y la incertidumbre. Es por eso que tenemos que contar con un marco que a pesar del cambio sea constante. Y ese marco supone definir un propósito organizacional, definir las reglas que construyen el ecosistema, entender el modelo de negocio y definir una meta como el ser sostenible. De tal manera que si yo conecto sostenibilidad con modelo de negocio, con propósito y ecosistema, desde el pensamiento estratégico, yo puedo contar con un marco de referencia constante a pesar del cambio. La planeación financiera tiene dos formas de abordarse. La primera es proyectar la historia de la compañía. Si yo proyecto la historia, mi hipótesis es que mi historia aplica para un futuro. Y de una forma u otra estoy ignorando que el futuro puede ser diferente o que puede cambiar. Si eso pasa, mi historia ya no aplica y estoy corriendo un riesgo derivado de entender que mi futuro es un mapa de la historia. En su lugar, cuando yo pienso de la meta hacia atrás e incorporo la probabilidad de que las cosas no sean las mismas, estoy abriendo la posibilidad de generar el mejor modelo de negocio que maximice el estado de sostenibilidad, pero incorporando las restricciones del ecosistema y el cambio asociado.
¿Qué pasa? Una planeación financiera que piense de la meta hacia atrás y que incorpore el cambio, la incertidumbre, está generando un modelo de negocio con un mayor nivel de probabilidad de éxito que cuando yo proyecto la historia partiendo de que mi historia es aplicable para un futuro que no entiendo. Cuando estamos hablando de pensar de la historia hacia adelante, yo tengo una base que es mi historia, pero como lo comentamos, esa historia puede no ser aplicable para el futuro. En su lugar, yo puedo pensar de la meta hacia atrás, pero eso exige que yo no tenga un marco de referencia previo. Eso exige que yo comience de cero. Entonces, ¿qué es pensar base cero? Pensar base cero es entender que las decisiones las puedo tomar partiendo de una meta hacia atrás sin tener un referente histórico que me dé pautas sobre cómo estructurar un modelo de negocio. ¿Por qué es importante hacerlo y cuándo tiene lugar? Porque con esa estructura estoy permitiendo pensar fuera de la caja y estoy permitiendo generar iniciativas que al comparar en algún evento con modelos históricos permiten estructurar iniciativas de innovación que agregan valor a las compañías.